El sheriff Eisenwaller es un hombre atormentado por su pasado que vive en la tranquila y aparentemente pacífica ciudad de Maplewood. Después de perder a su esposa y a su hijo en un trágico incendio, Eisen se aísla emocionalmente y elige el turno de noche para evitar los recuerdos que lo atormentan durante el día. Pero todo cambia cuando se da cuenta de Gracie, una joven que aparece sola en la lavandería local noche tras noche. La curiosidad de Eisen por Gracie rápidamente se convierte en preocupación cuando descubre que puede estar sin hogar y sus instintos protectores se despiertan de nuevo. A medida que profundiza, descubriendo una red de secretos que involucran a las élites de la ciudad, Eisen se da cuenta de que el silencio de Gracie esconde una verdad peligrosa, una que podría desentrañar la ciudad y conectarse con la misma tragedia que destruyó a su familia. En un giro desgarrador, Eisen descubre que Gracie no solo es una víctima, sino que también tiene la clave para comprender su propia pérdida. Atrapado entre la oscura historia de la ciudad y su propia necesidad desesperada de redención, Eisen debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a Gracie y si salvarla será la clave para salvarse a sí mismo. Through the Silence es un apasionante viaje emocional que explora el poder del amor, la redención y hasta dónde llegamos para proteger a quienes amamos. El aire de la noche era fresco y traía consigo el aroma de pino y lluvia lejana. El sheriff Eisenwaller estaba sentado en su patrulla, con los dedos envueltos alrededor de una taza de café tibio, mirando las calles vacías de Maplewood. La ciudad estaba tranquila, demasiado tranquila, como siempre. No había autos ni peatones, solo el zumbido constante de las farolas y el ocasional aleteo de una hoja atrapada en el viento. La previsibilidad de todo era reconfortante y sofocante a la vez. Habían pasado 7 años desde el incendio. 7 años desde que perdió a Sarah y Jacob. Los recuerdos todavía se aferraban a él como el olor a humo de los escombros, nunca lo abandonaban del todo, sin importar cuánto intentara ahuyentarlos. Eisen suspiró, frotándose los ojos cansados con la mano. Había aceptado el turno de noche para evitar la luz del sol, para evitar a las personas que lo conocían demasiado bien, que podían ver las grietas en su fachada. Las noches eran mejores. Más fáciles. Nadie esperaba que sonriera o fingiera estar completo. Cuando giró la llave en el encendido, el motor ronroneó y comenzó su ruta habitual por Maplewood. Calles familiares, silencio familiar. Estaba a mitad de su turno cuando Eisen la vio por primera vez. La lavandería automática en las afueras de la ciudad era el único negocio que seguía abierto a esa hora. Sus luces fluorescentes parpadeaban débilmente, arrojando un brillo tenue sobre el estacionamiento vacío. Mientras pasaba, algo le llamó la atención, una pequeña figura que se movía en el interior. Una niña, de no más de 10 años, estaba de pie junto a una de las máquinas, doblando la ropa con un cuidado meticuloso. Su enorme sudadera con capucha colgaba suelta de su pequeño cuerpo, y sus largas trenzas caían sobre sus hombros mientras se inclinaba sobre la ropa lavada. Eisen aminoró la marcha, pero no se detuvo. Tal vez sus padres llegaban tarde. Tal vez ella estaba ayudando con una tarea de último momento. Aún así, algo en la forma en que se movía, sola y silenciosa, se le quedó grabado. La miró una última vez antes de continuar calle abajo, sacudiéndose la inquietud que persistía. No era asunto suyo. Todavía no. De vuelta en casa, el vacío de la casa lo saludó como un viejo amigo. Las paredes estaban llenas de recuerdos que no había tocado en años, fotos familiares, los dibujos de Jacob todavía pegados en el refrigerador. El dolor de su ausencia era constante, pero había aprendido a vivir con él, al igual que el dolor silencioso que llenaba las habitaciones. Eisen se sirvió otra taza de café, esperando que ahuyentara la imagen de la niña en la lavandería. No era inusual que la gente estuviera allí tarde por la noche. Tal vez sus padres tenían un turno de noche y ella estaba esperándolos. Pero eso no explicaba el nudo en el estómago que sentía. Se sentó a la mesa de la cocina y miró por la ventana hacia la oscuridad. No era de los que sacan conclusiones apresuradas, pero había algo en ella, algo que le recordaba una tristeza que aún no había enfrentado. Durante las siguientes noches, Eisen pasó por la lavandería de nuevo. Cada vez, veía a la misma chica, siempre sola,
siempre doblando la ropa con el mismo cuidado. Se convirtió en parte de su rutina, al igual que el turno de noche. Todas las noches ella estaba allí, sin hablar, sin cruzarse con su mirada cuando reducía la velocidad del auto para mirar adentro. No podía evitar preguntarse de dónde venía, porque siempre estaba sola. Como sheriff, sabía que eso no era normal. Pero como hombre, reconocía algo en su tranquila soledad con la que él también vivía. Era inquietante, esta soledad compartida entre un hombre adulto y un niño. Las preguntas seguían acumulándose en su mente, sin importar cuánto intentara ignorarlas. Y con cada noche que pasaba, su preocupación crecía, hasta que se convirtió en algo que ya no podía ignorar. Una noche, Isen decidió que ya había tenido suficiente. No podía seguir mirándola desde la distancia, preguntándose si todo estaba bien. Tenía que saberlo. Isen estacionó su auto en el estacionamiento, las llantas crujieron sobre la grava. La lavandería estaba vacía, salvo por la chica, que estaba otra vez ocupada doblando ropa en una máquina. Isen salió del auto, el aire frío le mordió la piel, y se dirigió hacia la puerta. En cuanto lo vio, sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó congelada por un segundo, luego se lanzó hacia la parte trasera del edificio. Isen aceleró el paso, pero cuando entró, la chica ya se había ido. La puerta trasera de la lavandería se abrió suavemente, la campana sobre la puerta sonó en el silencio. Se quedó allí un momento, mirando la puerta. Ella estaba asustada, eso estaba claro. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Isen salió de la lavandería esa noche con más preguntas que respuestas. Su breve encuentro con la chica solo profundizó su determinación. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero estaba seguro de una cosa, no iba a dejarlo pasar. Mientras se alejaba en el coche, la imagen de la niña huyendo ardía en su mente. Ya no se trataba de una simple patrulla de rutina. Ahora, era algo personal. Escenario: comisaría de Maplewood. Isen estaba sentado detrás de su escritorio, tecleando distraídamente. El monitor que tenía delante mostraba los resultados de la búsqueda de Gracie. Había revisado todos los registros de la ciudad, el registro escolar y el archivo de personas desaparecidas. Nada. Era como si la niña no existiera. Ella no es de aquí, murmuró para sí mismo. La frustración lo desgarraba. Había estado tan seguro de que encontraría algo, cualquier cosa que pudiera llevarlo a su historia. Pero no había rastros, ni actas de nacimiento, ni matrículas en las escuelas locales, ni registros de acogida. Maplewood era un pueblo pequeño y la gente no pasaba desapercibida. Isen empujó su silla hacia atrás, las patas rozando el viejo suelo de linóleo. Se puso de pie, paseando por la pequeña oficina. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas se acumulaban. ¿Quién era esa chica? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué siempre estaba sola? Tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta, decidido a empezar a hacer preguntas. Alguien en ese pueblo tenía que saber algo. Escenario: restaurante local, calles del pueblo. Isen entró en el pequeño restaurante, la campana sobre la puerta sonó cuando entró. El aroma a café y comida frita lo recibió, junto con el murmullo de una conversación tranquila. Vio a Ruth, la dueña del restaurante, limpiando un mostrador. Buenos días, sheriff, lo saludó con una sonrisa. Buenos días, Ruth, respondió Isen, dirigiéndose al mostrador. Se apoyó en él, con expresión seria. Tengo una pregunta para ti. Ruth arqueó una ceja. ¿Qué tienes en mente? ¿Alguna vez has visto a una niña pequeña, de unos 10 años, cabello oscuro, que generalmente usa una sudadera con capucha demasiado grande, cerca de la lavandería? Ruth pensó por un momento, frunciendo el ceño. He visto a unos cuantos niños correr por aquí, pero no me viene a la mente ninguno como ese. ¿Por qué? ¿Está en problemas? Tal vez, dijo Isen, más para sí mismo que para Ruth. La he estado viendo sola por la noche. Cada vez que intento hablar con ella,
sale corriendo. No puedo quitarme la sensación de que algo no está bien. Bueno, los niños como ese no desaparecen sin más a menos que tengan una razón para hacerlo, dijo Ruth, apoyándose en el mostrador. Pero no he oído nada sobre ella. ¿Por qué no pruebas con la gente que está cerca de la lavandería? Ellos sabrán más. Ethan asintió, le dio las gracias a Ruth y se dirigió a la calle, deteniéndose en algunas tiendas y casas cercanas a la lavandería. Cada vez, recibía la misma respuesta: nadie conocía a la niña. Era como si hubiera aparecido de la nada. A medida que avanzaba el día, la frustración de Ethan crecía. Cuanto más buscaba, más esquiva se volvía Gracie. Escenario: el consultorio de la doctora Alice Corwin. Ethan llamó a la puerta de la única psicóloga infantil del pueblo, la doctora Alice Corwin. Ella la abrió, luciendo ligeramente sorprendida de verlo. Sheriff Waller, saludó, ajustándose las gafas. ¿Qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda con algo, dijo Ethan mientras entraba. Alice le hizo un gesto para que tomara asiento en su pequeña oficina, abarrotada de libros sobre psicología infantil y certificados de sus credenciales. Ethan fue directo al grano. Hay una chica, comenzó. La he visto todas las noches en la lavandería. Siempre está sola. No me habla. He intentado investigar sus antecedentes, pero no hay nada. Es como si no existiera. Alice escuchó atentamente, con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Y te preocupa que algo esté mal? Sí, admitió Ethan. No sé si está sin hogar o se esconde de algo, pero necesito saber con qué estoy lidiando. ¿La has visto alguna vez? Alice negó con la cabeza. No, no puedo decir que lo haya hecho. Pero si está evitando el contacto, es posible que haya pasado por algún trauma. Los niños no se esconden a menos que sientan que lo necesitan. Podría pasar por la lavandería y tratar de hablar con ella si quieres. Ethan asintió lentamente. Te lo agradecería. Hay algo en ella, es como si estuviera cargando más de lo que cualquier niño debería cargar. Alice se puso de pie y le ofreció una sonrisa comprensiva. Haré lo que pueda. Pero es posible que debas prepararte. Los niños como ese no corren así como así. Escenario: la lavandería, tarde en la noche. Esa noche, Ethan regresó a la lavandería. Mientras estacionaba su auto, vio a Gracie a través de las ventanas de vidrio, una vez más doblando la ropa, pero esta vez algo era diferente. Notó el pequeño saco de dormir escondido en la esquina y algunos envoltorios de comida en un banco cercano. Ella no solo estaba lavando ropa aquí, estaba viviendo aquí. El corazón de Ethan se hundió. Ningún niño debería tener que vivir así, escondido en una lavandería, valerse por sí mismo. Salió de su auto y caminó hacia la ventana. Ella lo vio, pero esta vez no corrió. En cambio, se congeló, sus manos agarrando la tela de una camisa con fuerza, sus ojos abiertos y cautelosos. Ethan entró lentamente, levantando una mano en un gesto de paz. Gracie, llamó suavemente, aunque todavía no estaba seguro de su nombre. Ella no respondió, solo se quedó allí, inmóvil. No estoy aquí para hacerte daño, continuó Ethan. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Ethan. Gracie miró a la puerta, pero no se movió. ¿Vives aquí?, preguntó Ethan con suavidad. ¿Dónde está tu familia? Silencio. Ella no respondió, solo se movió incómoda. Ethan se agachó, tratando de encontrar su nivel de ojos. Está bien. No tienes que tener miedo. Pero no puedes quedarte aquí. No es seguro. Por un momento, pareció que Gracie estaba a punto de hablar. Sus labios se separaron, pero luego los cerró rápidamente y bajó la mirada al suelo. Ethan dejó escapar un suspiro silencioso. Tenía que tener cuidado de no presionar demasiado, o ella volvería a salir corriendo. Escenario: el coche patrulla de Ethan. Ethan estaba sentado en su coche patrulla,
mirando la lavandería desde la distancia. Su corazón estaba pesado. El silencio de Gracie decía mucho y todo en ella gritaba peligro, un peligro del que no estaba lista para hablar. Pero no podía dejarlo así. Algo iba muy mal y, si Gracie estaba sola, era vulnerable. Vulnerable a las personas equivocadas. Isen se reclinó en su asiento y miró las calles oscuras. Ella aún no confiaba en él. No podía culparla. No sabía qué la había llevado a ese punto, pero sabía una cosa con certeza, la protegería, le gustara o no. Mañana, decidió. Mañana la seguiría, averiguaría a dónde había ido después de salir de la lavandería y finalmente obtendría algunas respuestas. El pensamiento se instaló en su mente y lo llenó de una determinación sombría. No podía salvar a Sara y a Jacob, pero tal vez, solo tal vez, pudiera salvar a Gracie. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando largas sombras sobre las calles mientras Isen estaba sentado en su patrulla, observando la lavandería. Había estado vigilando el lugar durante días, pero esa noche estaba decidido. Tenía que averiguar a dónde iba Gracie cuando saliera de la lavandería. Poco antes de medianoche, la vio. Salió de la lavandería, su pequeña figura iluminada por la luz fluorescente parpadeante sobre la puerta. Llevaba la misma bolsa de lona, colgada del hombro. Isen se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía permitirse perderla esa noche. Isen arrancó el coche, manteniendo una distancia segura mientras la seguía por la calle. Gracie caminaba rápidamente, con la cabeza gacha, como si supiera que alguien podría estar observándola. Cuanto más se acercaban al borde de la ciudad, más rápido se movía. De repente, Gracie miró por encima del hombro y vio el coche patrulla de Isen. Sus ojos se abrieron de miedo y, sin previo aviso, salió corriendo. «Maldita sea», murmuró Isen, pisando a fondo el acelerador. La siguió a toda velocidad, los neumáticos chirriaron al doblar una esquina. Pero Gracie era rápida, sorprendentemente rápida para una niña tan pequeña. Se agachó en un callejón y desapareció en la oscuridad. Isen saltó de su auto y corrió tras ella. Sus botas resonaban contra el pavimento mientras corría, sus ojos se esforzaban por verla. Ella se lanzó a través de un estrecho espacio entre dos edificios, y Isen maldijo en voz baja mientras intentaba seguirle el ritmo. «Gracie, detente», gritó, pero ella no disminuyó la velocidad. En cambio, se desvió de la carretera principal y se adentró en la espesa maleza que conducía al viejo cementerio. El cementerio se alzaba frente a él, con sus puertas de hierro abiertas de par en par. Isen dudó un momento en la entrada, respirando entrecortadamente. El lugar estaba oscuro y cubierto de maleza, las lápidas desgastadas por el tiempo. Nunca le había gustado el cementerio, demasiados recordatorios de lo que había perdido. Pero esto no se trataba de él. Esto se trataba de Gracie. Isen atravesó las puertas, examinando las filas de lápidas en busca de alguna señal de ella. Sus ojos se esforzaron por resistirse a la oscuridad y volvió a llamarla por su nombre. «Gracie. Está bien, no tienes que correr». Durante un largo momento, solo hubo silencio. El corazón de Isen latía con fuerza en sus oídos. Y luego, con el rabillo del ojo, vio movimiento. Una pequeña figura se agazapó detrás de una de las lápidas más grandes, tratando de permanecer invisible. «Ahí estás», susurró Isen para sí mismo, aliviado de haberla encontrado. Se acercó con cautela, no queriendo asustarla de nuevo. Al acercarse, vio algo que le revolvió el estómago. Una pequeña pila de pertenencias detrás de la lápida. Había cosas como mantas, algunas prendas de vestir y un peluche descolorido. No era solo un escondite. Gracie había estado viviendo allí. A Isen se le partió el corazón al contemplar la imagen. Ningún niño debería tener que vivir así, escondido en un cementerio. Se agachó a unos metros de Gracie y mantuvo la voz baja y suave. «Gracie», dijo suavemente. «No tienes que tener miedo. Solo quiero ayudar». Los ojos de Gracie estaban muy abiertos por el miedo.
Apretó la espalda contra la fría piedra de la lápida y agarró con fuerza su bolso de lona en el regazo. No estoy aquí para hacerte daño, continuó Isen. Pero no puedes seguir corriendo así. No es seguro. Gracie no respondió. Se limitó a mirarlo con los ojos llenos de desconfianza y miedo. Isen sabía que tenía que andar con cuidado. Un movimiento en falso y se iría de nuevo. Sé que tienes miedo, dijo Isen, manteniendo un tono suave. Pero te prometo que no tienes que hacer esto sola. Déjame ayudarte. Por un breve momento, Isen creyó ver un destello de esperanza en los ojos de Gracie. Pero luego, tan rápido como había aparecido, se fue. Gracie sacudió la cabeza, sus labios apretados. Sin previo aviso, salió corriendo de nuevo, desapareciendo en la oscuridad antes de que Isen pudiera detenerla. Gracie, espera. La llamó Isen, pero era demasiado tarde. Se había ido. Isen se sentó en su patrulla, mirando las puertas oscuras del cementerio. El peso de la situación de Gracie presionaba fuertemente su pecho. Ella había estado viviendo allí, en ese lugar frío y solitario, escondiéndose de algo, o de alguien. ¿Pero qué? Él sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda, y solo había una persona en Maplewood que podría llegar a Gracie, la doctora Alice Corwin, la psicóloga infantil del pueblo. A la mañana siguiente, Isen llamó a la puerta de la oficina de Alice, con la mente aún llena de pensamientos de la noche anterior. Alice abrió la puerta, luciendo ligeramente sorprendida de verlo. Sheriff Waller, saludó, ajustándose las gafas. ¿Qué te trae por aquí? Isen no perdió el tiempo. Necesito tu ayuda, dijo, entrando en su oficina. Alice le hizo un gesto para que se sentara, y él rápidamente le explicó la situación, cómo había estado siguiendo a Gracie, cómo había estado viviendo en el cementerio y lo aterrorizada que parecía. Alice escuchó atentamente, con el ceño fruncido por la preocupación. Esa pobre chica, dijo en voz baja cuando Isen terminó. Parece que ha pasado por mucho. Lo ha hecho, estuvo de acuerdo Isen. Pero no puedo comunicarme con ella. Cada vez que lo intento, corre. Alice asintió pensativamente. Está asustada, Isen. Sea lo que sea por lo que haya pasado, la ha dejado traumatizada. Si no habla es porque siente que no puede confiar en nadie. Isen suspiró y se pasó una mano por el pelo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la ayudo? Alice le dedicó una sonrisa comprensiva. No puedes obligarla a abrirse. Hablará cuando esté lista, pero puedo intentar acercarme a ella y ver si me responde. A veces, los niños se sienten más cómodos hablando con alguien que no está en una posición de autoridad. Isen asintió. Gracias, Alice. Aceptaré cualquier ayuda que pueda conseguir. Más tarde esa noche, Isen estaba sentado en su cocina, el suave resplandor de la lámpara proyectaba sombras en la habitación. Sus pensamientos seguían en Gracie, lo asustada que había estado, como había desaparecido en la noche una vez más. Había tantas cosas que no sabía sobre ella, pero una cosa estaba clara, no estaba huyendo solo por hacerlo. Estaba huyendo de algo, o de alguien. Isen se reclinó en su silla y miró fijamente el techo. Había más en esta historia, más de lo que había pensado inicialmente. El miedo de Gracie no era solo el instinto infantil de esconderse. Era más profundo que eso. Y estaba vinculado a algo en Maplewood, algo oscuro. Pensó en el cementerio y la cama improvisada que Gracie había creado para sí misma. No había elegido ese lugar por accidente. Había una razón por la que se escondía allí, una razón por la que lo evitaba. La mirada de Isen se desvió hacia la fotografía de Sara y Jacob en la repisa de la chimenea. El incendio que los había llevado todavía lo perseguía, y ahora, con la aparición de Gracie, esas viejas heridas comenzaban a reabrirse, y si los dos estaban conectados, y si Gracie sabía algo sobre el pasado que él no sabía. Isen se puso de pie, su determinación se endureció. No iba a dejar pasar esto sin más.
fuera lo que estaba pasando, fueran cuales fuesen los secretos que Gracie estuviera escondiendo, él iba a descubrirlos. Y la iba a proteger, sin importar lo que pasara. Eason se quedó afuera de la oficina del alcalde Doyle, con la mandíbula apretada. Había evitado enfrentarse a la figura más poderosa de la ciudad durante tanto tiempo como pudo, pero había llegado el momento. El miedo de Gracie no era solo por estar sola, era por algo más profundo, algo conectado con la ciudad misma. Tocó la puerta y, después de un momento, la voz del alcalde Doyle gritó, «Pase». Eason entró y el alcalde levantó la vista de su escritorio, con una sonrisa dibujada en su rostro. «Sheriff Waller, qué sorpresa. ¿A qué debo el placer?» Eason no se molestó en complacer a nadie. «Alcalde, necesito información. Sobre una chica». La sonrisa en el rostro de Doyle vaciló levemente. ¿Una chica? Se llama Gracie. Ha estado viviendo en las calles, escondida en el cementerio, y no puedo encontrar ni un solo registro de ella en la ciudad. Nada en las escuelas, ninguna conexión familiar. El alcalde Doyle se movió en su asiento, su expresión se volvió más cautelosa. No estoy seguro de saber nada sobre una chica como esa. Tal vez solo esté de paso. No está de paso, espetó Eason. Sé que algo anda mal. Hay una conexión aquí, y usted sabe cuál es. Los ojos de Doyle se entrecerraron. No creo que entiendas cómo funcionan las cosas por aquí, Eason. Algunas piedras es mejor no moverlas. El pulso de Eason se aceleró. ¿Es eso una amenaza? El alcalde sonrió de nuevo, esta vez con más frialdad. Solo un consejo. Has tenido tu cuota de problemas. No hay necesidad de buscar más. Eason se inclinó hacia adelante, colocando sus manos sobre el escritorio del alcalde. Esta chica está en peligro, y voy a averiguar por qué. Si estás encubriendo a alguien, eres igualmente culpable. El rostro de Doyle se sonrojó, pero no respondió. Eason se dio la vuelta y se fue, con el corazón palpitando fuerte. La evasiva del alcalde confirmó lo que había sospechado, había algo enterrado en Maplewood, algo que valía la pena proteger, y Gracie estaba atrapada en el medio. Más tarde ese día, Eason se dirigió a la oficina de la doctora Alice Corwin, esperando algo de claridad. Alice había aceptado reunirse con Gracie nuevamente, para tratar de sonsacarle más de su historia. Cuando llegó, Alice ya estaba sentada con Gracie, su suave voz llenaba la habitación mientras hablaba con la chica. Eason observaba desde la puerta, tratando de no interferir. Gracie, sé que es difícil hablar de esto, dijo Alice suavemente. Pero sea lo que temes, podemos ayudar. Estás a salvo aquí. Gracie miró sus manos, retorciéndolas en su regazo. Por un momento, Eason pensó que no respondería. Pero luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo, «Mi mamá, desapareció». Alice miró a Eason, luego se inclinó más cerca de Gracie. ¿Puedes decirme qué pasó? Gracie negó con la cabeza, las lágrimas brotaron de sus ojos. No lo sé. Ella simplemente se fue. Y no pude encontrarla. El corazón de Eason se retorció. ¿Sabes por qué se fue? El labio inferior de Gracie tembló. Ella me dijo que no confiara en ellos. Dijo que la gente del pueblo no eran lo que parecían. Los ojos de Alice se encontraron con los de Eason, y en ese momento, ambos supieron, la madre de Gracie no había desaparecido simplemente. Algo mucho más oscuro había sucedido, y estaba vinculado a las figuras más poderosas del pueblo. Eason no podía dejar de pensar en lo que había dicho Gracie. Su mente se llenó de posibilidades, pero una cosa lo seguía carcomiendo, el incendio. El incendio que se había llevado a su esposa y a su hijo. Esa noche, regresó a la estación de policía y sacó los viejos archivos. Sus manos temblaban mientras revisaba los papeles, buscando algo que conectara la tragedia con la situación de Gracie. Y entonces lo encontró. Enterrado en lo profundo de los registros había un nombre, la madre de Gracie,
que figuraba como testigo del incendio. Isen se quedó sin aliento. ¿Cómo pudo haberlo pasado por alto? La madre de Gracie había estado allí, y ahora se había ido, al igual que su familia. Su mundo se tambaleó. El incendio no fue un accidente, la madre de Gracie estuvo involucrada en algo peligroso, algo que les había costado todo a ambos. Isen cerró el archivo, con el corazón latiendo en su pecho. Su tragedia y la de Gracie no estaban separadas, estaban entrelazadas. Y se le estaba acabando el tiempo para averiguar cómo. Isen regresó a casa esa noche, con la mente dando vueltas. El fuego siempre lo había perseguido, pero ahora se sentía como una sombra de la que no podía escapar. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando la foto de su esposa y su hijo en la repisa. Sara, Jacob, susurró, con la voz quebrada. ¿Me perdí algo? ¿Les fallé? Apretó los puños, el peso de su dolor lo oprimía. Pero ahora había más que dolor. Había culpa, ira y una necesidad ardiente de respuestas. Pensó en Gracie, lo asustada que estaba, como había perdido a su madre al igual que él había perdido a su familia. Y se dio cuenta de que no podía seguir mirando atrás. Tenía que seguir adelante, por ella. Si Gracie estaba protegiendo a alguien o ocultando algo, era su responsabilidad averiguarlo. Sin importar el costo. A la mañana siguiente, Isen regresó al cementerio. El lugar que alguna vez había parecido tan lleno de muerte y desesperación ahora tenía la clave para entender todo. Caminó lentamente entre las lápidas, sus ojos escaneando el área en busca de cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Y entonces lo vio. Una fotografía, parcialmente enterrada bajo una lápida. Se arrodilló, quitó la tierra y su corazón casi se detuvo. Era una foto de la madre de Gracie, de pie junto al alcalde Doyle. Isen miró la imagen, con un terror frío llenándole el pecho. La madre de Gracie no había desaparecido sin más. La habían silenciado y el alcalde había estado involucrado. No se trataba solo de una chica. Se trataba de un encubrimiento que abarcaba toda la ciudad, una conspiración que llegaba lejos. Más profundo de lo que Isen había imaginado. Se guardó la fotografía en el bolsillo y se puso de pie, endureciendo su determinación. Ahora sabía a qué se enfrentaba. Y sabía lo que tenía que hacer. Las duras luces fluorescentes de la lavandería parpadearon cuando Isen se sentó frente a Gracie. Su bolso de lona estaba empacado y colocado a su lado, su peso simbolizaba la carga que había soportado durante tanto tiempo. Los grandes ojos cautelosos de Gracie estaban enfocados en el suelo, sus manos se movían nerviosamente en su regazo. «Me voy», susurró finalmente, rompiendo el silencio. «Tengo que hacerlo». El corazón de Isen se hundió. «Gracie, ya no tienes que correr más. Estoy aquí. Resolveremos esto juntos». Gracie negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «Vendrán por mí. Ya están mirando. Yo, no puedo quedarme. No puedo dejar que me encuentren». Isen se inclinó hacia adelante, manteniendo la voz tranquila, aunque cada palabra transmitía urgencia. «¿Quién te persigue? ¿Por qué tienes tanto miedo?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Gracie, pero las secó rápidamente. «No puedo, simplemente no puedo». Isen extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. «Gracie, no dejaré que te hagan daño. Pero si te vas, volverás a estar sola. Esa no es forma de vivir, especialmente cuando tienes gente que se preocupa por ti ahora. Déjame ayudarte». Gracie miró hacia la puerta, sus instintos le gritaban que huyera. Pero algo en los ojos de Isen la hizo detenerse. Él era diferente, no la miraba como si fuera una carga. No estaba tratando de usarla, como todos los demás. Lentamente, asintió, aunque su voz todavía estaba llena de dudas. «Está bien, pero si vienen. No te alcanzarán», prometió Isen. «No mientras yo esté aquí». A la mañana siguiente, Isen estaba sentado en su escritorio en la estación de policía, estudiando archivos.
Cada nuevo detalle sobre la vida de Gracie parecía arrastrarlo más profundamente a una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era el alcalde Doyle. Sheriff Waller, la voz del alcalde era fría y cortante. Necesitamos hablar. Ahora. El instinto de Eason le decía que esta no iba a ser una conversación amistosa. Estoy un poco ocupado, alcalde. Te sugiero que te tomes un tiempo, dijo Doyle, su tono era una mezcla de advertencia y orden. Esto es importante. Minutos después, Eason se encontró en la oficina del alcalde. Doyle estaba sentado detrás de su escritorio, su expresión dura como una piedra. No perdió el tiempo. Te voy a dar una última oportunidad para que dejes esto, dijo Doyle, entrecerrando los ojos. Sé que estás husmeando donde no deberías. Estás metiendo la pata en cosas que es mejor dejar enterradas. Eason se inclinó hacia adelante, sin pestañear. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una advertencia, respondió Doyle, bajando la voz. Estás jugando con fuego, Waller. Si sigues insistiendo, te quemarás. Y no me refiero solo a ti. A Eason se le heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? Los ojos de Doyle se clavaron en los suyos, sin pestañear. Esa chica, Gracie, es parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Si sigues persiguiendo esto, la pondrás en más peligro del que crees. Aléjate, Sheriff. Antes de que sea demasiado tarde. Eason se puso de pie, con las manos apretadas a los costados. No me voy. No esta vez. Entonces eres un tonto, espetó Doyle. No puedes ganar esto. Ya veremos, dijo Eason, girando sobre sus talones y saliendo furioso. Eason se dirigió directamente a la oficina de Alice Corwin. Su encuentro con Doyle lo había desconcertado, pero también había alimentado su determinación. Si el alcalde estaba tan desesperado por cerrarle el negocio, significaba que estaba en el camino correcto. Alice lo recibió en la puerta, con el rostro sombrío. He estado buscando en algunos registros antiguos de la ciudad, dijo, guiándolo hacia adentro. Creo que encontré algo que necesitas ver. Eason la siguió hasta su escritorio, donde había una pila de archivos esperando. Alice sacó un documento, sus dedos temblaban ligeramente. La madre de Gracie, comenzó Alice, estaba involucrada en algo ilegal. Hay registros de que trabajó para algunas de las figuras más prominentes de la ciudad, incluido Doyle. Pero lo que es más inquietante es que la silenciaron cuando intentó exponerlos. El estómago de Eason se retorció. ¿Silenciada cómo? Alice le entregó una fotografía, una que reconoció al instante. Era la misma imagen que había encontrado en el cementerio, la madre de Gracie de pie junto a Doyle. Solo que esta vez, había otro hombre en el fondo, parcialmente oculto en las sombras. Ese hombre, Alice lo señaló. Está vinculado a una serie de accidentes y desapariciones a lo largo de los años. Todos ellos relacionados con personas que traicionaron a Doyle y los demás. La mente de Eason corría. ¿Crees que la hicieron matar? Alice asintió solemnemente. Sí, lo creo. Y Gracie, ella sabe demasiado. Es por eso que la persiguen. Eason se pasó una mano por el cabello, el peso de todo eso lo presionaba. Tenemos que protegerla. Cueste lo que cueste. Eason y Alice reunieron todas las pruebas que habían recopilado y se dirigieron directamente a la mansión del alcalde Doyle. El sol se estaba poniendo cuando llegaron, la luz dorada proyectaba largas sombras sobre el gran edificio. Este era el momento en que tenían que. Eason llamó a la puerta, con el corazón palpitando en su pecho. Doyle respondió, con una expresión de irritación en su rostro. Realmente no sabes cuándo rendirte, ¿verdad?, se burló Doyle. Tenemos pruebas, dijo Eason, sosteniendo los archivos. Todo, tus conexiones con la madre de Gracie, las operaciones ilegales que has estado encubriendo y la gente que has silenciado en el camino.
El rostro de Doyle se torció en una mueca. ¿Crees que puedes derribarme con esto? No eres nada, Waller. Un sheriff fracasado con una familia muerta. No puedes tocarme. Eason dio un paso adelante, su voz baja y peligrosa. Estás equivocado. Porque esta vez, no voy a dar marcha atrás. Por un momento, el aire crepitó por la tensión. La mano de Doyle se crispó, como si estuviera considerando su próximo movimiento. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera actuar, se oyó un fuerte estruendo en el interior de la casa. Ambos se giraron hacia el sonido y el corazón de Eason se detuvo. Gracie. Eason corrió hacia la fuente del ruido, atravesó las puertas y entró en el amplio pasillo de la mansión. Los gritos de Gracie resonaron por los pasillos, su voz llena de terror. Gracie. Gritó Eason, con el pulso acelerado. La encontró en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, luchando contra el agarre de dos hombres. Eran rudos, sus manos apretadas sobre sus brazos mientras intentaban arrastrarla. Uno de ellos sacó un cuchillo y lo sostuvo en su garganta. «Suéltala», gritó Eason, sacando su arma. Los hombres dudaron, mirándose entre sí. Los ojos de Gracie estaban muy abiertos por el miedo, su respiración era entrecortada. «Hazlo, o juro por Dios», la voz de Eason tembló de furia. Doyle apareció detrás de él, su rostro pálido. «Alto. Déjenla ir», ordenó con voz temblorosa. «Idiotas. Déjenla ir». Los hombres soltaron a Gracie a regañadientes, y ella se tambaleó hacia los brazos de Eason, sollozando. Eason la abrazó con fuerza, con el corazón latiendo en su pecho. «Está bien», susurró con voz temblorosa. «Ahora estás a salvo». Pero mientras estaban allí, con la verdad de la corrupción de Doyle al descubierto, Eason supo que esto estaba lejos de terminar. Gracie había sido salvada, pero la lucha por la justicia apenas había comenzado. Eason estaba sentado en el silencio de su casa, la suave luz de la lámpara proyectaba sombras en la habitación. Gracie estaba acurrucada en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho, el peso de sus palabras colgando en el aire. Intentó detenerlos, susurró Gracie con voz temblorosa. Mi madre sabía lo que estaban haciendo. El alcalde, su gente, lo sabía todo. El corazón de Eason latía con fuerza en su pecho. ¿Qué hicieron, Gracie? ¿Qué le hicieron a ella? Los ojos de Gracie se llenaron de lágrimas y se las secó con el dorso de la mano. La amenazaron. Dijeron que si no se quedaba callada, la harían desaparecer. Y luego, una noche, ella simplemente no volvió a casa. Nunca la volví a ver. Eason se quedó sin aliento. Era peor de lo que había imaginado. La corrupción en el pueblo era más profunda de lo que había pensado, y la madre de Gracie había pagado el precio máximo por saber demasiado. Gracie lo miró con ojos suplicantes. Pensé que si me quedaba callada, si no decía nada, no me harían daño también. Pero ahora, no sé. No sé qué hacer. Eason se movió para sentarse a su lado, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Ahora estás a salvo, Gracie. No dejaré que te hagan daño. Te lo prometo. Gracie sollozó y asintió lentamente. Te creo. Al día siguiente, Eason y Alice se encontraban en el abarrotado juzgado, la tensión en la sala era palpable. Habían reunido todas las pruebas, fotografías, documentos, testimonios, y hoy era el día en que expondrían la verdad. El alcalde Doyle estaba sentado al frente de la sala, con el rostro pálido pero desafiante. Eason podía ver el miedo detrás de sus ojos, aunque Doyle intentó mantener la compostura. El hombre más poderoso de la ciudad estaba a punto de caer. El juez llamó a la sala al orden y Alice se puso de pie para presentar su caso. Su señoría, tenemos pruebas que vinculan al alcalde Doyle y a varios otros ciudadanos prominentes con actividades ilegales que abarcan años. Estas acciones han llevado a la desaparición y muerte de múltiples personas, incluida la madre de Gracie Miller. La sala estalló en susurros,
el peso de las acusaciones flotando en el aire. El pulso de Isen se aceleró cuando la verdad finalmente salió a la luz. Miró a Gracie, que estaba sentada tranquilamente a su lado, con sus pequeñas manos cruzadas sobre su regazo. Ella todavía estaba asustada, pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza en sus ojos. Alice continuó, presentando la evidencia pieza por pieza. Creemos que estos individuos han estado usando sus posiciones de poder para silenciar a quienes amenazan con exponerlos, llegando tan lejos como para orquestar accidentes y desapariciones. Mientras Alice hablaba, Isen vio que la expresión del alcalde cambiaba del desafío al pánico. Doyle sabía que estaba acorralado. No había forma de escapar de esto. Cuando Alice terminó, el juez se volvió hacia Doyle, su expresión severa. «Alcalde Doyle, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Doyle se puso de pie, con las manos temblorosas. «Todo esto es mentira. No puedes probar nada de eso». Pero la evidencia hablaba por sí sola. El juez golpeó su mazo, señalando el final del juicio. «Alcalde Doyle, queda bajo arresto. Se investigará a fondo a los líderes de la ciudad. Este tribunal levanta la sesión». Cuando se llevaron a Doyle esposado, Isen sintió que se le quitaba un peso de encima. La verdad finalmente había salido a la luz. Los oscuros secretos de la ciudad habían sido expuestos y la justicia estaba en camino. Más tarde esa noche, Isen regresó a casa con Gracie. La tensión del juzgado se desvaneció, reemplazada por una tranquila sensación de paz. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, la nube oscura de Maplewood estaba comenzando a levantarse. Gracie estaba sentada a la mesa de la cocina, siguiendo con la mirada a Isen mientras preparaba la cena. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. Isen se volvió hacia ella, con una suave sonrisa en su rostro. «Ahora, averigüemos qué es lo próximo para ti. Te llevaremos a un lugar seguro, donde ya no tengas que preocuparte más». Gracie se miró las manos y habló en voz baja. «No tengo a dónde ir». Isen sintió un nudo en el corazón al oír sus palabras. Se acercó y se agachó para quedar a la altura de sus ojos. «Gracie, ¿qué te parecería quedarte aquí, conmigo?» Gracie abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. ¿Lo dices en serio?» Isen asintió con la cabeza y su voz estaba llena de calidez. «Lo digo en serio. Quiero adoptarte, si es algo que tú quieres». Gracie no dijo nada durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro y lo abrazó con fuerza. «Me gustaría», susurró. Isen le devolvió el abrazo y su corazón se hinchó de emoción. Por primera vez en años, se sintió completo de nuevo. Gracie ya no era solo una parte de su vida, era su familia. Una semana después, Isen y Gracie estaban en el cementerio, con un ramo de flores en la mano. Caminaron lentamente hacia las lápidas que marcaban el lugar de descanso de la esposa y el hijo de Isen. Gracie permaneció en silencio a su lado mientras Isen colocaba las flores en las tumbas, con el corazón pesado por la emoción. Había visitado ese lugar incontables veces a lo largo de los años, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no estaba solo. «Sara, Jacob», susurró Isen, con la voz cargada de emoción. «Quiero que conozcan a Gracie. Ahora es parte de nuestra familia». Gracie dio un paso adelante, con su pequeña mano apoyada en la lápida. «Hola», dijo suavemente. «Prometo que lo cuidaré bien». Isen sonrió entre lágrimas, colocando una mano sobre el hombro de Gracie. «Gracias», susurró, con el corazón lleno. Mientras estaban allí juntos, Isen sintió una sensación de cierre que no había creído posible. El dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo, pero con Gracie a su lado, finalmente pudo seguir adelante. El fin de semana siguiente, Isen y Gracie regresaron a la lavandería, el lugar donde había comenzado su viaje. Las luces fluorescentes todavía parpadeaban en el techo y el zumbido familiar de las máquinas llenaba el aire. Se sentaron juntos en uno de los bancos, mirando cómo las lavadoras giraban lentamente,
mientras la ropa se revolcaba en su interior. Gracie se apoyó en Isen, con la cabeza apoyada en su hombro. ¿Recuerdas la primera vez que me viste aquí?, preguntó en voz baja. Isen se rió entre dientes suavemente. ¿Cómo podría olvidarlo? Me asustaste muchísimo cuando te escapaste. Gracie sonrió. Yo también estaba asustada. Pero, me alegro de que no me hayas abandonado. Nunca me rendiré contigo, dijo Isen con firmeza. Nunca. Se sentaron en un cómodo silencio, el peso del pasado finalmente se aliviaba. La lavandería había sido alguna vez un lugar de miedo y soledad, pero ahora se sentía diferente, como un símbolo de todo lo que habían superado. Mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, arrojando un cálido resplandor a través de las ventanas, Isen y Gracie se levantaron y se dirigieron hacia la puerta. Habían completado el círculo y ahora estaban listos para enfrentar el futuro juntos. Isen miró a Gracie, con el corazón henchido de orgullo y amor. Vamos, pequeña, dijo, abriéndole la puerta. Vámonos a casa. Y por primera vez en mucho tiempo, su hogar no se sentía como una casa vacía llena de fantasmas. Se sentía como un nuevo comienzo, un lugar donde podían sanar, crecer y enfrentar lo que viniera después. Juntos.